El doctor Ernesto Estrada es el protagonista del nuevo capítulo del CSIC Balears actual. Estrada es profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos, el IFISC, situado en Mallorca. Un último estudio, liderado por Ernesto Estrada, ha analizado la red mundial de residuos arrojando datos muy relevantes. En esta entrevista nos cuenta con detalle. El pasado mes de marzo publicasteis una investigación en Nature Communications donde analizasteis redes mundiales de intercambio de distintos tipos de basuras. ¿Nos podrías explicar qué es la World Wide Web? Sí, la red mundial de intercambio o de comercio de basuras es una red compleja, que es el esqueleto de un sistema complejo, en el cual cada uno de los nodos de esta red representa a uno de los países en el mundo que comercian con basuras. Y las aristas que conectan a estos nodos pues son las cantidades que exporta un país al otro o que importa de este país. En resumen, es una representación de un sistema complejo que trata de capturar el comercio legal de basuras entre los países en el mundo. En el estudio se da especial énfasis a los desechos peligrosos. ¿En qué situación nos encontramos a nivel global? Sí, fundamentalmente esta red trata sobre el comercio legal de residuos peligrosos, o sea, aquellos que son inflamables, explosivos, que tienen riesgo biológico, que tienen capacidades explosivas o corrosivas. Estos residuos se comercian de manera legal entre los diferentes países y la situación en la cual se encuentra el mundo es bastante dispar en dependencia de los diferentes países. Existe un conjunto de países que hemos identificado en una llamada zona de tolerancia, que son aquellos países que las cantidades que exportan o importan de determinados tipos de desechos están acorde con sus capacidades de procesamiento y con su trayectoria medioambiental, o sea, tanto del procesamiento como del almacenamiento de estos residuos. Sin embargo, existe un conjunto de países, alrededor de 57 países, que están en un riesgo medio o alto de producir daños medioambientales o a la salud animal y humana por el mal tratamiento o el mal almacenamiento de estos residuos. Dentro de estos 57 países hay 28 que están en un alto riesgo. Por tanto, la situación es bastante dispar y se nota también una asimetría entre lo que es el norte desarrollado y el sur en vías de desarrollo. Además, se habla de que existe un considerable riesgo que unos países se congestionen. ¿A qué se refiere? En realidad, el riesgo es una variable multidimensional, digamos, ¿no? Depende de varios factores. En este caso hemos tomado dos factores fundamentales. Uno es el riesgo de congestión por la importación o exportación de basuras. ¿Por qué? Normalmente pensamos que te puedes saturar de basuras por importar una gran cantidad de ellas. Sin embargo, existen países como por ejemplo Senegal que producen una cantidad de basura doméstica que no son capaces de tratar y almacenar de forma correcta, con lo cual tienen que exportarla. Por tanto, el riesgo de congestión existe tanto por importación como por exportación, por entrada o por salida de estos residuos. Sin embargo, esto no es la única variable a tener en cuenta. Fundamentalmente porque un país puede estar saturado de un determinado tipo de basuras en un año determinado, pero tiene capacidades para procesarlas o para almacenar estas basuras de manera ecológicamente amigable, de forma tal que no haya un impacto ni en la salud ni en el medio ambiente. Por tanto, tenemos como segunda variable la trayectoria medioambiental de estos países. De esta manera, un país está en riesgo si tiene un alto riesgo de congestionarse a un tiempo muy temprano de la difusión anual de estas basuras en el mercado internacional y al mismo tiempo tiene una mala trayectoria del cuidado medioambiental en su territorio. ¿Cuáles son las perspectivas que arroja el estudio sobre la gestión de los residuos mundialmente? Bueno, aquí tenemos varias cuestiones. Hemos analizado el periodo entre el año 2001 al 2019, que es el periodo en que existen los datos, y en este periodo hemos visto una gran variabilidad. Cuando hablo de los países que están en riesgo, hablamos de países que están en riesgo durante este periodo. Por tanto, una de las primeras cuestiones que nos apunta a este estudio es a este señalamiento de esos países que están en alto riesgo, no para criticar directamente a estos países, sino también para
alertar a aquellos países que exportan basuras de determinado tipo a estos países que no lo hagan si no se hacen las inversiones necesarias para que esta basura sea tratada de la manera correcta en estos países. Por otra parte, el estudio también identifica a algunos países que son potencialmente importantes para la inversión en el tratamiento de basuras. ¿Por qué? Porque son países que tienen una buena trayectoria de cuidado medioambiental y que al mismo tiempo tienen una baja capacidad de saturación con las basuras que exportan e importan en este momento. Por tanto, son, digamos, puntos calientes en los cuales se podría realizar inversiones a largo plazo para el tratamiento de estas basuras. El estudio, como todo estudio matemático y de modelización, nos permite también tener una perspectiva a largo plazo. En el año 2017, China impuso una prohibición a la importación de determinados tipos de basura que no entró en vigor hasta el año 2018 y con todas las tecnicalidades, pues hasta el 2019, que es el final de nuestro estudio. Pero se puede hacer una proyección de qué es lo que pasará con estas basuras que no van a ser importadas por China y que tendrán que ser redistribuidas a nivel global entre el resto de los países. Por tanto, el modelo te permite analizar no solamente esta prohibición, sino cualquier otra que esté proyectada, cómo puede impactar en aquellos países que ya están en riesgo o en aquellos países que están en la zona de tolerancia. Por otra parte, existe que en los últimos 30 años la producción de basuras ha crecido un 500% y la proyección es que esto continúe en aumento. Por tanto, ¿cómo va a impactar esto a estos países? Es algo que se puede modelizar antes de implementar en la práctica real. La pandemia de la COVID-19 ha generado volúmenes enormes de basuras, de lo que llamamos la basura de tipo 1, que son basuras, desechos de hospitales tipo médico, biomedicina y fitosanitarios, y por tanto esta basura se incorporará, parte de ella, a este mercado internacional. Este modelo nos permite hacer esta proyección de hacia dónde fluirá estos nuevos volúmenes de basura y por tanto poner la teja antes de que caiga la gotera.